¿Qué tal, amigos? Nos encontramos una vez más reunidos con ustedes a través de este medio para presentarles una cuarentena con Jesús. Durante este tiempo hemos venido estudiando en la palabra del Señor, dando respuesta a quién es Dios, a quién soy yo, quién es usted, qué es el hombre para que tengas de él memoria, como preguntaba el salmista. Hoy es el día 19 de cuarentena con Jesús. Y nuestro tema para esta hora es la necesidad de una nueva vida. Necesidad de una nueva vida. En la Capilla Sistina, en el Vaticano, en el cielo raso, hay una obra de Miguel Ángel, conocida como La creación del hombre. En esta obra, que está plasmada allí, uno puede mirar y encontrar que está el cuerpo de Adán a un costado, en la parte izquierda, inerte, esperando que esa chispa lo despierte a la acción, esa chispa de vida. A la derecha está la figura de Dios con el brazo extendido y su mano derecha está con su dedo divino poderoso tocando el dedo inerte de Adán. El artista plasma en este momento en que el creador transfiere vida a la criatura. Representa de esta manera el artista que la vida la da Dios. Y las escrituras, la Biblia, nos presenta que tanto la vida física como la nueva vida dependen de Dios. En el Evangelio según San Juan encontramos un diálogo entre Jesús y Nicodemos. Nicodemos era un hombre religioso. Nicodemos era un hombre que enseñaba acerca de la palabra de Dios, acerca de la Torá, de la ley. Era un principal entre los fariseos. Así que Nicodemo era un hombre que conocía acerca de religión, que sabía acerca de Dios, y en el diálogo con Jesús le habla acerca de que nadie puede hacer las cosas que Jesús está haciendo si no está Dios con él. Es probable que Nicodemo se estuviera esperando que el Señor le diera unas palmaditas en el hombro y le dijera: muy bien, Nicodemo, vas bien, lo estás haciendo bien. Pero Jesús llega y le dice: Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Y ese nace de nuevo, en el adverbio griego, lo que está diciendo la palabra del Señor es de lo alto. O sea, un nacimiento espiritual de lo alto que depende de Dios. Porque no es por voluntad humana ni por voluntad de varón, sino de Dios. Había entonces que tener una nueva vida, es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemos. Tienes que tener una nueva vida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6 de la palabra del Señor, nos presenta este Evangelio, las palabras de Jesús que han repercutido a lo largo de la historia. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Y en esta declaración de Jesús hay algo muy interesante. Y es que Jesús no dijo: mire, yo soy un camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo que Él era la verdad. Y en la filosofía se habla acerca de que hay una sola verdad. El resto es mentira. Entonces, si Jesús dijo que era el camino, no un camino, sino el camino, no hay otro. Y Jesús dijo que era la verdad, y si Él es la verdad, no hay otra. Pero también Jesús es la vida. Su palabra ofrece a nosotros espíritu y vida. Juan capítulo 6, versículo 63, dice así la Escritura: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Juan 6:63. De manera que si aceptamos sus palabras, nos dan vida. Y nos dan vida más allá de esta vida, porque nos dan vida eterna. En el capítulo 3, versículo 15 de la palabra del Señor dice lo siguiente: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si aceptamos las palabras de Dios, nos dan vida, pero más allá de esta vida, nos dan vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego entonces nos lo ratifica en el versículo 36 de la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y note que le está hablando a gente viva, pero a esa gente que está viva no le está diciendo usted va a tener ese mismo tipo de vida. No, una vida nueva, una vida eterna, una vida más allá de esta vida. El apóstol Pablo hizo un paralelo entre estas declaraciones cuando aseveró, hablando acerca de que la palabra da vida. El apóstol Pablo hace un paralelo entonces entre estas dos declaraciones cuando asevera que Cristo es nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cristo es nuestra vida. Pero también dice que su evangelio es palabra de vida. Filipenses 2:16. O sea, en Colosenses 3:4 que Cristo es nuestra vida. Y en Filipenses 2:16 que el evangelio es palabra de vida. O sea que van a la par. Cristo es la vida, su evangelio, su palabra es vida para nosotros. Y que somos resucitados en el bautismo para que andemos en nueva vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Es probable que en alguna ocasión le haya pasado a usted por la mente: ¿cómo sería si tuviera otra vida? ¿Cómo sería mi vida si hubiera nacido en otra familia? Si tuviera otro nombre, si tuviera otro cuerpo. ¿Cómo viviría si hubiera nacido en otro país? ¿Cómo viviría si tuviera otro trabajo, otra esposa, otra novia o otro novio? Si tuviera otros padres. ¿Cómo cambiaría mi vida si tuviera más dinero? ¿Cómo sería tener una nueva vida? Ahora, muchos han tratado de cambiar sus vidas. Muchos han tratado de tener una nueva vida a la manera de ellos. ¿Y qué es lo que hacen para lograrlo? Bueno, prueban con la suerte, el chance, el baloto, las apuestas, etc. Porque estas personas creen que con más dinero entonces podrían tener una nueva vida. Otros prueban con un cambio de apariencia física. Si tuviera un aspecto diferente, si yo me viera diferente, si fuera diferente, entonces tendría una nueva vida. Y entonces los más decididos recurren a una cirugía plástica. Se cambian la nariz, se cambian los pómulos, las cejas, etcétera, se estiran la piel, porque piensan que con una cirugía se verían diferentes y tendrían una nueva vida. Los menos arriesgados, en cambio, lo hacen a través de un peinado, un corte de cabello diferente, cambiar de vestuario, cambiar de look, porque de esta manera entonces ellos van a tener la nueva vida tan anhelada. Algunos incluso cambian de cónyuge, de esposo o de esposa.
porque consideran que con otra pareja ellos entonces tendrían una nueva vida. Y algunos más desorientados alucinarán cambiando de vida con el alcohol, con las drogas, etc. Porque es una manera de escapar a una irreal nueva vida. También no faltan los que, en procura de conseguir una nueva vida, acuden a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros y a cuanto charlatán les ofrece una vida mejor. Asimismo están los que creen que cambiando de casa, o cambiando de ciudad, o cambiando de trabajo, o cambiando de país, tendrán una nueva vida, que la vida sería diferente. Algunos piensan, no, es que si cambio de casa, si me voy de esta casa para otra, las cosas serían diferentes. Pero el problema no está en el lugar. El problema no está en lo que tienes. El problema somos nosotros. Otros más, muchos de ellos están intentando tener una nueva vida al cambiar de religión o de iglesia. Al fin y al cabo, para algo debe servir la religión. Entonces piensan que cambiando de iglesia, cambiando de religión, entonces tendrán una nueva vida. Quiero que miren en la palabra del Señor en Tito, en el capítulo 3, versículos 3 al 5 de la palabra del Señor. Allí con su familia reflexione y les voy a pedir que hagan algo. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. El apóstol Pablo le escribe a Tito el contraste entre la vida anterior y la nueva vida. ¿Cómo es la vida anterior y cómo es la nueva vida actual? ¿O cómo debería ser? ¿O cómo debe vivirse? ¿Qué debemos tener nosotros en cuanto a ello? Entonces veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5 de la palabra del Señor. Tito 3, 3 al 5. Y dice así la Escritura: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y el lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Coloquemos a un lado, y te invito a que allí con tu familia, entonces comiences a anotar en un lado quiénes éramos y quiénes somos ahora. Porque está diciendo el apóstol Pablo, antes nosotros también éramos insensatos. Insensatos. Insensato es torpe, necio, bruto, idiota, como lo quiera, las expresiones que usamos para esto, tontos. Nos habla la Biblia de la historia de Nabal en Primera de Samuel capítulo 25, versículo 25. Nabal tenía estaba trabajando allí y David fue y le mandó pedir que le diera comida para él y para sus soldados, para su gente. Era el rey, estaba con un ejército, y cuando David pide este favor, Nabal entonces rechaza la petición que está haciendo David y dice: ¿por qué le tengo que dar a él lo que yo he trabajado? ¿Por qué tengo que darle la comida? ¿Por qué tengo que hacer eso? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice: no le voy a mandar nada. El rey se molesta y dice que va a acabar con todo lo de Nabal, con su vida y con la vida de la familia, etc. Pero la esposa va, habla con David y le dice que por favor no tome en cuenta
la insensatez, la estupidez de su esposo. Y lo que está diciendo la palabra del Señor, ese nombre Nabal significa insensato. Aunque nosotros tengamos otros nombres diferentes, de pronto somos igual que Nabal, insensatos. ¿Por qué? El apóstol Pablo está diciendo, antes nosotros éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos. ¿Cómo éramos? Insensatos. ¿Por qué razón? Porque no obedecíamos. ¿A qué? A la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios, a las recomendaciones de Dios, a caminar con Él, a vivir en Él y para Él. O sea, estábamos perdidos, dice, no obedecíamos y estábamos, ¿qué? Perdidos. Falta de vida espiritual, como nos lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Cuando la mente está ciega a la verdad de Dios, o sea, estábamos perdidos, falta de espiritualidad y una mente ciega a la verdad de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo a Tito, antes éramos esclavos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que antes éramos insensatos, que antes estábamos perdidos y que antes éramos, ¿qué? Esclavos. Y está refiriéndose a una condición pasada. Y dice que éramos esclavos de toda clase de placeres. O sea, éramos insensatos porque estábamos perdidos. ¿Por qué? Porque teníamos ceguera espiritual. Éramos esclavos porque nuestra condición pasada nos tenía atado ¿a qué? A los placeres y a los deseos. Pero dice también, antes éramos ¿qué? Malvados y envidiosos. O sea, teníamos una mala relación con los demás también. Nos odiaban y nosotros los odiábamos a ellos. Es lo que está diciendo la palabra del Señor allí en el texto que hemos leído de Tito. Entonces, ¿qué es lo que dice? Nosotros estábamos en una condición delante de Dios fatal. Vuelvo a leerles el texto. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. Antes nosotros también éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos, éramos esclavos, éramos malvados y envidiosos, los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Hasta el versículo 4. Pero nuestro Salvador mostró su amor, su bondad y su amor para la humanidad. Entonces, ¿antes qué? Éramos insensatos, como Nabal. Estábamos perdidos, o sea, con una mente ciega a la verdad de Dios. Éramos esclavos de toda condición pasada en los placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos, y eso nos llevó a una mala relación con los demás. Nos odiaban y nosotros a ellos. Esa era la condición del ser humano antes. O sea, en su vida estaban viviendo así. Quiero que miren entonces el texto que estamos tratando, qué cosas todavía nosotros tenemos de esas que menciona el apóstol Pablo. Y ahora, entonces dice, final del versículo 4 y el 5, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor para con la humanidad. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces Dios nuestro Salvador, dice Pablo a Tito, mostró su bondad y su amor para la humanidad. Y en el versículo 5 dice, Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva, al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Recuerde que nuestro tema es ¿qué? La necesidad de una vida nueva. ¿Por qué necesidad de una vida nueva? Porque antes éramos insensatos, desobedientes, esclavos en el pecado, llenos de maldad, aborreciendo a los demás y nos aborrecían a nosotros. Pero el amor de Dios llega a nuestra vida, llega a tu vida. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida. Por eso en el 5 él dice, Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho. Nos salvó lavándonos, dándonos una nueva vida
y renovándonos por medio del Espíritu Santo. 3 veces Pablo dice, éramos insensatos. La palabra éramos 3 veces. Éramos insensatos, éramos esclavos, éramos malvados. Éramos, ¿tiempo qué? Pasado. Ahora tenemos una nueva vida. Revisa qué de esto tienes y debes presentarlo delante de Dios para que te dé una nueva vida y puedas decir, éramos. Porque el que no tiene nueva vida no puede ver el reino de Dios. Y si no puede verlo, menos entrar en él. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemos. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Pablo le dice a Tito, ahora nos salvó, ahora nos lavó, ahora nos renueva. La vida humana, queridos amigos y hermanos, es creación única, espiritual e inmortal de Dios, y debe ser profundamente respetada. Jesucristo nuestro Salvador vino a restaurar la calidad y el potencial de la vida humana. Cuando el hombre pecó allí en el huerto del Edén, nuestros padres Adán y Eva, entonces allí se deterioró la imagen que Dios había colocado en el hombre. Recuerda que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero a consecuencia del pecado, la imagen de Dios en el hombre se dañó, se deterioró. Pero ahora en Jesucristo, nuestro Salvador, Él vino a restaurar la calidad y la potencialidad de la vida humana, el potencial del ser humano, su calidad de vida. Por eso dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesucristo quiere restaurar en ti la imagen de Dios deteriorada a causa del pecado. Si tú ya le has recibido, Jesucristo quiere limpiar, pulir en tu vida todas aquellas cosas, como el alfarero cuando está trabajando el barro y entonces tiene varias impurezas, piedritas, basura, hierba, etcétera. Todas esas cosas el alfarero comienza a quitar del barro para que el barro quede bien limpio y pueda ser trabajado por la mano del alfarero. Así el Señor ahora está trabajando en tu vida y en mi vida, quitando todas esas impurezas, quitando todas esas cosas que nos separan de Él, que deterioran la relación con Él, que deterioran la imagen suya en nosotros, a través de Jesucristo nuestro restaurador. La obra del Espíritu Santo regeneradora en nuestra vida. Permítele al Señor tratar con tu vida. Permítele al Señor limpiarte de toda impureza. Y que un día podamos decir como el apóstol Pablo, antes éramos insensatos, éramos malvados, éramos esclavos del pecado. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, pero para que tengan una vida de calidad. Eso es lo que nos está ofreciendo a ti y a mí, a todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que si tú crees en Él, no te pierdas y tengas nueva vida, una vida eterna. Oremos al Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, que a los que nos están escuchando y viendo en esta hora, y no te han recibido como Señor y Salvador, no tienen esa nueva vida que tú estás ofreciendo, que tú estás dando, te pido que trates con tu Espíritu Santo su mente y su corazón y puedan abrir su vida a ti y llegues a ellos y les des esa nueva vida que requieren. Para los que ya te hemos conocido, Señor, sigue trabajando en nosotros, sigue restaurándonos, sigue limpiándonos. Sigues perfeccionando tu obra en nuestra vida, Señor, hasta que lleguemos a la estatura y a la plenitud de tu Hijo Jesucristo.
Santifícanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Danos, Señor, ese nuevo vigor, esa nueva esperanza de vivir en ti y para ti. Señor, en esa nueva vida que nos has dado, transfórmala y renuévala, purifícala, para poder decir, antes éramos y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Para nosotros, oh Dios, obra de tal manera que podamos decir las cosas viejas han pasado y todas aquí son hechas nuevas. Todo por el favor de tu Hijo Jesús, quien nos amó y te entregó por nosotros. Renuncio a ser un naval en mi vida, a ser un insensato, a ser torpe. Quiero tener la lucidez espiritual que pueda entender y conocer que tú eres Dios y que la salvación me la estás dando a través de la vida de tu Hijo Jesucristo. En Él te oro con acción de gracias. Amén y amén. Queridos amigos y hermanos, les estamos invitando para continuar en esta cuarentena con Jesús. Quiero glorificar el nombre de mi Dios por la vida de Rey allí en España, también por Uber en Inglaterra, por la gente en Santa Marta que nos está escuchando, al primo de Arturo, una salud especial. Queremos también a nuestros hermanos y amigos de Ecuador, la bendición para ellos. Estamos orando por su país, sabemos de la situación difícil que están pasando, al igual que nosotros, pero allí hay mucho complique, especialmente en Guayaquil. Un abrazo para mi hermano Javier, que el Señor le bendiga y guarde su familia. A todos ustedes, que Dios no deje de bendecirlos. Les amamos en Cristo Jesús. Y cuídese. Quédate en casa. Chao, chao.